Esta lección mostrará cómo usar DesMostCam para redondear miembros como ejemplos que redondearemos 5748 y 3960 para 10 milésimas a las décimas. El valor posicional en centésimas y milésimas solo comienza identificando el valor posicional de redondeo en el que se encuentra la ayuda en el valor posicional porque, de los 3 a la derecha redondeamos hacia abajo, los 3 está en el valor posicional de las décimas debido a la novena derecha redondeamos el 9 está en el valor posicional de centésimas debido a los 6 a la derecha que redondeamos y finalmente, estos 6 están en el valor posicional de miles debido al cuarto que hay a la derecha redondeamos hacia abajo, y ahora vamos a encontrar los valores redondeados, decimales en calma. Para hacer esto, vaya a DesMostCalma y haga clic en la calculadora gráfica en la celda 1, podemos escribir en redondo desde el teclado o puede abrir el teclado de decimales haciendo clic en el botón Mostrar teclado en la esquina inferior izquierda. Funciones de clic, haga clic en varios y haga clic ahora cuando ingresando el número no podemos ingresar las comas, y por lo tanto ingresamos 5748.3964 nuevamente. Si colocamos una coma entre el 5 y el 7 esta función no funcionará ahora de forma predeterminada. Si nos detenemos aquí, los números se encuentran en el valor posicional que podemos ver a la derecha es 5748. La otra opción es ingresar una coma 0 que indica que queremos que el número se ejecute en 0 lugares decimales o el valor de posición de las unidades. Observe cómo ingresar el paréntesis cerrado es opcional si presionamos Enter, el paréntesis cerrado es agregado automáticamente ahora debido al redondeo del mismo número varias veces. Simplemente podríamos copiar y pegar el información en la celda 1 y luego cambie el 0 a 1, 2 y 3 o también podemos hacer clic en la celda 1, haga clic en el engranaje y luego haga clic en duplicar. Observe 3 veces cómo puebla una celda 2 a través de la celda 4 con la misma información, y ahora podemos ir a la celda 2 cambiar el 0 a 1 aunque alrededor del número hasta el décimo valor posicional o un lugar decimal. Sigamos adelante, y cerremos el teclado de decimales en la celda 3 cambiaremos un 0 a 2, lo que debería Brown el número a 2 decimales o el valor de centésimas, y observe en este caso que tenemos un pequeño problema. Se les dio el valor de 5748.4, pero en realidad debería ser el punto 40, lo que indica que lo ejecutamos al valor de centésimas, de modo que es 1. Problema que encontré al usar esta función de redondeo, y luego iremos a 1 mismo o cambiaremos el 0 a 3, que ejecutará el número a 3 decimales o los miles. Valor posicional y eso es registrar esta información en nuestro trabajo con los que tenemos 5748 corriendo para las décimas tenemos 5740, y 8.4 corriendo a las centésimas. Desmos nos dieron el mismo valor de 5748.4, que es el valor correcto pero no en la forma correcta para correr al valor de centésimas de 2 decimales a. El valor redondeado debe tener 2 decimales y, por lo tanto, tenemos que incluir un 0 en el valor posicional de centésimas. Sin el 0 aquí, tendríamos que asumir el número se redondeó al valor posicional de las décimas, no a las centésimas y finalmente, sino al valor posicional de las miles. Tenemos 5748 puntos. 396. Espero que hayas encontrado esto útil.